Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, adorarte, Señor, con un corazón sencillo, Señor, con un corazón sincero. Y Señor, gracias, Señor, gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias por esta clase que estaremos tomando el día de hoy. Así que te damos a ti toda la gloria y el honor, Señor. Amén. Bueno, un saludo a cada uno de ustedes. Un saludo, ya está Caro y Alex. Caro, felicidades. Felicidades por ese bebé. Eh, Espero que ya duerma toda la noche, que ya les permita descansar a gusto, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo, un saludo ahí cariñoso a los dos, a tus pequeñitos, ¿verdad? Y que pues sigan ahí, ¿verdad? Sigan ahí gozándose con este tiempo, ¿no? De ver a los bebés ir creciendo. Un saludo a Flora. Hola Flora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues un saludo, prepárate porque hoy va a estar muy hermoso esto. Nos vamos a gozar, Imelda. Un saludo, Imelda. Ahí que puedas estar, Imelda, con tu corazón, ¿verdad? Receptivo, preparada, dispuesta. Lupita de la Paz, también un saludo ahí a Lupita. Lupita, ánimo, échale ganas, échale ganas. El propósito de estas clases son que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor. Así que, pues, eh, eh, acuérdense cada uno de ustedes, la vida cristiana es de perseverancia, es carrera de fondo, así que no es nada más de unas cuantas clases, ¿sí? Raquel y Chayito, bienvenidas. Raquel, Yesenia, bienvenidas. Bienvenidas a ustedes. Ya llegó Fernando y Blanquita. Men, pues un saludo a los que ya estamos. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro manual de la obra del Espíritu Santo. Ya lo llevamos algo avanzado. Vamos a ir al capítulo 8, ahí en tu manual. Y el tema es aprendiendo a oír la voz de Dios, ¿verdad? Íbamos a irnos al manual de sanidad y milagros, pero pues este tema está muy compaginado con el capítulo 7 que acabamos de acabar, ¿verdad? Rosalba lo terminó la semana pasada, entonces va muy, muy de la mano, ¿verdad? Y pues queremos seguir con este tema, ¿verdad? Es muy importante lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Con este tema, ¿verdad? Empezamos en la página 91 de nuestro manual, capítulo 8, y arrancamos con nuestro texto, Romanos 8, libro de Romanos 8, dice el versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que no somos deudores a la carne. ¿Ven? Y dice la Escritura, versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, ¿sí?, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Entonces, este versículo 14, ¿verdad? Es muy, muy, muy especial, ¿verdad? Porque nos engloba, ¿verdad? Enmarca los versículos 12 y 13, ¿verdad? Y haz de cuenta que el 14, ¿verdad? Es la conclusión. O sea, es la clave de nuestro éxito, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Si queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, pues tenemos que primero, ¿verdad? Entender que no estamos llamados ya a vivir según la carne, ¿sí? Entonces, ya no podemos vivir conforme a la carne, ya no nos podemos conformar a la carne. Nosotros necesitamos entender que el llamado de Dios, ¿verdad? Es a vivir por el Espíritu, ¿verdad? Así que dice la Escritura, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad?, vivimos conforme a la carne, entonces vamos a morir.
¿verdad? Vamos a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y la escritura nos declara, ¿verdad? Que empieza diciendo el versículo 12 que somos deudores, ¿verdad? Somos deudores a Cristo, porque realmente, ¿verdad? El que pagó nuestra libertad y pagó, ¿verdad? El precio para que nosotros pudiéramos romper, ¿sí? Con las obras de la carne, ¿verdad? Pues fue Jesucristo en su sacrificio en esa cruz del Calvario. Su sangre preciosa, dice la escritura, que nos justifica, ¿verdad? Es el poder de su sangre lo que rompe, ¿verdad? La esclavitud de la carne en nuestras vidas. Si nosotros clamamos a la sangre de Cristo y nos apropiamos del poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Vamos a poder vivir, ¿verdad? Conforme al Espíritu, porque dice la Escritura que si seguimos viviendo conforme a la carne, dice moriremos, ¿verdad? Entonces, nos da, ¿verdad? Pues una clave muy importante. Escucha lo que dice el versículo 13, dice, más si por el Espíritu, ¿verdad? Más si por el Espíritu Santo, dice, haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Entonces, nosotros nos podemos esforzar mucho, ¿verdad? En tratar de vencer a la carne. Podemos nosotros hacer compromisos, ¿verdad? Y tratar de hacer cosas, ¿verdad? Para someter a la carne, pero va a ser en nuestras fuerzas, ¿verdad? Y nosotros no podemos vencer a la carne. Si nosotros no podemos vencer al pecado, tiene que ser la revelación de Jesucristo, tiene que ser la revelación del sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Esa cruz, ¿verdad? Fue el lugar donde legalmente, ¿verdad? Se rompió el poder de la carne, donde legalmente el poder del pecado fue destruido, ¿verdad? Y a través de la sangre derramada en esa cruz, ¿verdad? Fue el pago, ¿verdad? De nuestra redención. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Tu vida y mi vida sin el Espíritu Santo están a la deriva, estamos perdidos, no vamos a lograr las cosas, no vamos a poder, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo sea, ¿verdad? El que trabaje juntamente con nosotros. Nosotros le permitamos al Espíritu Santo ser, ¿verdad? El que lleve de la mano nuestra vida. Sí, ¿sabes qué? Tómate de la mano del Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, llévame tú. Espíritu Santo, tú sabes lo que yo necesito. Espíritu Santo, tú sabes, ¿verdad? Lo que mi vida necesita. Eres tú, Espíritu Santo, el que vas a llevar a muerte a todas las obras de la carne en mi vida. Entonces, si yo aprendo, ¿verdad?, a depender del Espíritu Santo, es porque yo estoy buscando, ¿verdad?, conocer su voz. Yo necesito aprender a oír la voz del Espíritu, necesito aprender a oír la voz de Dios. ¿Cómo voy a ser guiado por el Espíritu Santo si no lo puedo oír? ¿Cómo voy a ser guiado por el Espíritu Santo, verdad? Si mi interior no está sensible a su guianza. Yo necesito entonces que el Espíritu Santo se convierta, ¿verdad?, en ese amigo entrañable de mi alma, de mi corazón, de mi espíritu, ¿verdad? Que yo, ¿verdad?, vaya tras él, que yo busque su presencia, que yo busque completamente, ¿verdad? Entrar en comunión con el Espíritu Santo y sujetarme al Espíritu Santo, someterme a la autoridad del Espíritu Santo. Dice la Escritura que donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Señor, así dice literalmente, donde el Espíritu Santo es Señor, dice, allí hay libertad, ¿sí? Entonces, cuando Él es Señor en mi vida, se va a romper el poder del pecado, el poder de la esclavitud en mi vida. Sí, sí, por el Espíritu Santo, dice el versículo 13, hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Si no, ¿verdad? Estaremos viviendo en la carne, ¿verdad? Y eso es muerte, es una muerte segura. No hay para dónde hacerse, es muerte segura y vamos a perder. Nosotros somos los que vamos a perder, ¿verdad? Lo mejor de todas las cosas. Entonces nosotros necesitamos, dice el versículo 14, te lo vuelvo a leer, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice la Escritura, dice, esos son hijos de Dios. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad? Caminar en esta dimensión espiritual, ¿sí? Todos los que son guiados, dice la Escritura, porque todos los que son guiados, ¿sí? Entonces, ser guiados, mis amados, ¿sí? Ser guiados
está asignado al Espíritu Santo, ¿sí? El Padre y el Hijo, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo junto con el Espíritu Santo en la eternidad, ¿sí? Para designar al Espíritu Santo como el compañero de nuestro caminar en la tierra, ¿sí? El Padre está en su trono, el Hijo, ¿verdad? Vino a la tierra a morir por nosotros para darnos todas las herramientas de libertad, ¿verdad? Para comprar nuestras vidas y sacarlas de esclavitud, para pagar el precio por nuestra libertad, ¿verdad? Pero Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Sí, cuando Él fue ascendido a los cielos, cuando se sentó a la diestra del Padre, cuando fue coronado rey, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, Padre, ahora es el tiempo, ¿verdad? Libera al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue enviado por el cielo, ¿verdad? Y fue derramado sobre toda carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él, ¿verdad? Fuera el que nos guíe, ¿verdad? Entonces la asignación del Espíritu Santo es la guianza de tu vida, ¿sí? Tú y yo no tenemos de quién depender más que del Espíritu Santo. Si tú y yo entendemos esta verdad, que el éxito de nuestra vida, el éxito del caminar de nuestra vida es el Espíritu Santo, entonces, Laurita, por favor, sí, Laura Solano, ahí tienes el micrófono, está en verde, ¿sí? En tus controles ponle, dale un clic al micrófono para que se cancele. Ok, porque estamos oyendo todo lo que les llegaba ahí. Bueno, sigo con la clase. Entonces, ¿verdad? Esta asignación es para el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces Él, ¿verdad? Él tiene la asignación de tu vida, ¿sí? Y Él te quiere guiar, ¿verdad? Entonces, como tu vida le fue, ¿verdad? Puesta en las manos del Espíritu Santo por el Padre, fue así, tu vida fue asignada al Espíritu Santo, entonces el deseo de Él, ¿verdad? Es que Él necesita, ¿verdad? Guiarte. Él quiere guiarte, ¿sí? A ti y a mí nos quiere guiar. Él nos quiere llevar por el camino correcto, ¿sí? Entonces, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces otros son los que van a guiar nuestra vida, ¿sí? Van a ser otros. ¿Sabes que el espíritu del mundo te quiere guiar? Tú te das cuenta cómo está el mundo, ¿verdad? Te das cuenta todo lo que promueve el mundo, te das cuenta todos los medios que usa el mundo, ¿verdad? Para deslumbrar a las personas, para deslumbrar a las multitudes, para deslumbrar a las gentes y para aún tratar de engañar con esas luces, ¿verdad? De engaño, ¿verdad? Aún a los hijos de Dios, ¿verdad? Para poder llevarlos, ¿verdad? Y que el espíritu del mundo sea el que los guíe. Entonces, de repente la gente, ¿verdad? No está sometida a Cristo, no está sometida al señorío de Cristo, ¿verdad? Y de repente esa gente, ¿verdad? Que anda sin sujetarse a sus autoridades que Dios le ha puesto, ¿sí? De repente dice, es que a mí me dijo el Espíritu Santo que hiciera esto, ¿verdad? Y realmente si no está sujeta a la autoridad que Dios le puso y no está sujeta al señorío de Cristo, entonces otro es el que le está hablando, ¿verdad? Otro es el que lo está guiando. Entonces nos puede guiar, ¿verdad? En nuestra rebeldía, nos puede querer guiar el espíritu del mundo, nos puede querer guiar, ¿verdad? El diablo, ¿sí? Nos quiere guiar, ¿verdad? Espíritus engañadores asignados por el diablo, espíritus de adivinación, espíritus inmundos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Tu propio espíritu te puede estar engañando, te puede estar queriendo que hagas las cosas que tu interior desea hacer, ¿verdad? Entonces eres guiado por ti mismo muchas veces, ¿sí? Entonces nos volvemos independientes de Dios. Pero el propósito, escúchame, el propósito de entender que el ser guiados es una asignación del Espíritu Santo, significa que cuando yo lo entiendo, entonces yo decido de mi propia voluntad someterme a la autoridad del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que Él se tiene que convertir en el número uno en mi vida. Quiere decir que Él tiene que ser mi prioridad. ¿Por qué? Porque Él siempre me va a llevar por el camino correcto, siempre me va a guiar a las cosas correctas. Amén. Entonces, cuando la Escritura dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí?
tiene un simbolismo, ¿no? O sea, tiene un paralelismo con aquel, ¿verdad?, que se convierte en guía de una persona que o está ciega, ¿sí?, o está caminando en obscuridad, está caminando en... Gloria, le puedes, Gloria Hernández, ándale, ponle, cancelen su micrófono, si no se nos mezcla todo, ¿ok? Entonces, te decía, ¿verdad? Que es una alusión a llevar a un ciego, ¿verdad? A tomar un ciego de la mano, a llevar a una persona que anda en obscuridad y que no sabe por dónde ir, por dónde moverse, aunque tiene ojos, pero la obscuridad es tal, ¿verdad? Que no puede ver nada y tiene que ser ayudada, ¿sí? O también significa, ¿verdad? A un niño que tú lo tienes que llevar, lo tomas de la mano para poder llevarlo, para ayudarle a cruzar la calle, ¿verdad? O sea, tú te conviertes en su guía, ¿verdad? Y él depende de ti, ¿verdad? A las personas que están débiles, una persona que está muy enferma y no tiene fuerzas y necesita moverse de un lado para otro, necesita que alguien la tome, ¿verdad? Y la lleve, ¿verdad? La va a llevar y siempre va a ser, ¿verdad? Para su bien. Entonces, cuando tú y yo entendemos que ser guiados por el Espíritu Santo es una asignación del cielo, entonces significa que tú y yo vamos a recibir poder y vamos a recibir gracia del cielo para poder movernos en el diseño del cielo, ¿sí? Tú y yo vamos a ser guiados, ¿verdad? Por la pura gracia de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Te está tomando, ¿sí? Y es la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste lavado con la sangre de Cristo, recibiste la gracia del cielo. Esa gracia, ¿verdad? Te permite, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te tome, ¿verdad? Y te pueda llevar, te lleve, ¿verdad? Por caminos que te hagan crecer hacia la madurez. Entonces, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos guía, siempre es para nuestro bien. Amén. Siempre va, o sea, la guianza del Espíritu Santo siempre te va a llevar, sí, a lo mejor para ti, a lo mejor de tu vida. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Pues lo decimos muy fácil, es que me va a guiar, ¿sí? Pero ¿te va a guiar cómo? ¿O a dónde? ¿O qué? ¿Sí? Entonces, fíjate, el Espíritu Santo nos tiene que guiar. Y ahorita lo veíamos en el versículo 13. Si por el Espíritu de Dios, dice, haces morir las obras de la carne, dice, vivirás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos va a guiar fuera, nos va a sacar, ¿verdad? Nos va a llevar por un camino que nos aleje del pecado. ¿Ven? ¿Sí? Nos va a llevar, ¿sí? Por un camino que nos aleje de la dependencia de nosotros mismos. ¿Sí? La rebelión, mis amados, significa que si yo puedo, entonces ¿para qué necesito a alguien más? ¿Sí? Si yo puedo y me está yendo bien y estoy teniendo éxito, ¿para qué necesito a Dios? ¿Verdad? Si me está yendo bien y estoy obteniendo éxitos y estoy creciendo y cada vez, ¿verdad? Estoy teniendo más éxitos y más éxitos, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? ¿Sí? Yo puedo, ¿verdad? Entonces, yo dependo de mi propia sabiduría, dependo de mi propia justicia, ¿sí? ¿Sí? Me autojustifico, ¿verdad? Con las cosas. Es que no le hago mal a nadie, todo lo hago bien, cumplo con todo, ¿verdad? Entonces, pero yo puedo solo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo me va a llevar, ¿sí?, por caminos que no conozco. ¿Sí? Te va a llevar a ti por caminos nuevos. El Espíritu Santo, cuando quiere hacer una obra poderosa en tu vida, te va a llevar por caminos que tú nunca has caminado, caminos desconocidos para ti, caminos en donde tú literalmente estás dependiendo 100% de Él en la guianza. Déjate llevar porque lo que está por delante va a ser glorioso. Y tal vez ahorita veas muchas dificultades, veas muchos problemas, veas muchas dificultades adversas, veas muchos obstáculos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, si te está guiando, ¿sí?, a pesar de todas esas cosas y a pesar de todas las resistencias, ¿sí?, el fin va a ser, ¿verdad?, que tú vas a alcanzar, ¿sí?, lo que Dios ha determinado para tu vida. Amén.
Entonces, es importante que nos demos cuenta que el Espíritu Santo nos va a llevar por caminos nuevos, nos va a llevar por caminos que no conocemos. Dios nos ha estado anunciando, ¿verdad? Vienen cosas nuevas. Yo los llevo por camino nuevo. Bueno, pues déjate llevar, déjate conducir, ¿sí? Él nos va a llevar por caminos de fe, por caminos de verdad. ¿Sí? Entonces, caminos donde tú vas a tener que ejercitar tu fe, quiere decir, tú vas a tener que creer que el Espíritu Santo te está guiando, vas a tener que creer que la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él te dio, las promesas que Él te dio, se van a cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llevar por el camino, ¿sí? Donde tú seas guiado a encontrarte con las bendiciones. Te vas a encontrar. Dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Tú vas a ir caminando y las señales te van a ir alcanzando. ¿Sí? Pero tienes que estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que llevar por esos caminos de justicia, por esos caminos, escúchame, que son caminos de santidad. Dice la Escritura que por ese camino de santidad no cruzará ningún hombre, ¿verdad? Malvado ni perverso. ¿Sí? Solamente aquellos que están caminando en santidad. Entonces, el Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos justifica, ¿sí? Nos es asignada la justicia de Cristo a nuestras vidas para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios, ¿sí? Y entonces el mismo poder que de la sangre de Cristo que me justificó, ahora me está santificando. El Espíritu Santo, ¿verdad? Me toma, ¿verdad? Y en esa guianza me mete en el proceso, ¿sí? En donde voy a estar caminando por ese camino donde la santificación se va a ir llevando a cabo, ¿verdad? Y cada vez mi vida se va a ir pareciendo más a Cristo. Entonces, la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo me va a tomar y me va a guiar, dice la Escritura, a toda verdad. Me va a guiar, ¿verdad? Al conocimiento, ¿sí? De las cosas de Cristo. Dice Jesucristo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces el Espíritu Santo, ¿sí? En su guianza nos va a llevar, ¿verdad? O nos va a guiar, aunque sea repetitivo, nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a la persona de Cristo, nos va a guiar a descubrir el poder de la sangre de Cristo, nos va a guiar, ¿verdad? A descubrir la justicia que es en Cristo Jesús. Y yo me puedo apropiar de estas verdades, y me puedo apropiar de esta justificación, me puedo apropiar del poder de esta sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Me puedo apropiar de la persona de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi llamado es a estar en Cristo, no fuera de Cristo, dentro de Cristo, en Cristo, escondido en Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el que me tiene que llevar a estas verdades, me tiene que llevar, ¿verdad?, a la revelación de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos está guiando. Y si me está guiando, me va a llevar a toda gracia, ¿sí? Dice la Escritura, ¿verdad?, que el Verbo se hizo carne, ¿verdad?, y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y verdad. Y dice la Escritura que de su gracia tomamos todos, ¿sí? Dice, y gracia sobre gracia. Entonces nos guía a la gracia, nos guía a la misma presencia de Dios. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Esa vida de comunión. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cómo, ¿verdad?, abrir camino, ¿sí?, en esa búsqueda del corazón de Dios, cómo poder encontrarnos con el Dios de la gloria. Es el Espíritu. Mira, por más que tú te esfuerces, nunca lo vas a lograr si Él no se deja, ¿sí? Si el Señor te dice, búscame, y búscame, y búscame, y tú estás, ¿verdad?, empeñado en buscarlo, pero si Él no se deja encontrar, nunca lo vas a encontrar. Pero si el Espíritu Santo te guía, entonces Él te va a enseñar las cosas que tú necesitas alinear en tu vida, alinear en tu corazón, alinear en tu mente, alinear en tu alma, para que tu búsqueda, ¿verdad?, no tenga obstáculos. Y cuando tú lo busques de todo tu corazón, entonces lo vas a encontrar. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos guía a la misma presencia del Señor. ¿Sabes que el Espíritu Santo es el que nos guía a la casa de Dios? ¿Cuántas veces, verdad, hemos dicho, no quiero ir, no quiero ir? Y dice el Espíritu Santo, ¿cómo de que no, chiquito? ¿Cómo de que no, chiquita? A ver, levántate, alístate, prepárate porque nos vamos. Tenemos, ¿verdad?, una cita divina. Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos lleva, nos guía, nos toma del brazo y dice, bueno, qué mejor del brazo, ¿verdad? Porque si te toma de la oreja te va a llevar, y de que te va a llevar te lleva, ¿no? Pero si nos guía, ¿verdad?, con esa ternura, entonces nos vamos a encontrar en la casa de Dios. ¿Por qué crees que David, ¿verdad?, escribió el Salmo 27? Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré. Dice que esté yo todos los días de mi vida en la casa
de mi Dios. ¿No? Entonces, esto lo hace el Señor, esto lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos guía. El Espíritu Santo, mis amados, es el que nos guía a adorar a Dios. Amén. Él es el que aviva el fuego de adoración dentro de ti. Él es el que lleva, ¿verdad? A tu interior, a tu espíritu, a ser sensible, ¿sí? A la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces la gloria de Dios, ¿verdad? Te alcanza, ¿verdad? Y te golpea, ¿verdad? Te llena, te satura, ¿sí? Y tú le adoras con todo tu ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guió. Él te llevó, Él te metió por ese camino en donde nadie puede entrar más que tú y te encuentras con Él. Sabes que el Espíritu Santo nos guía a la palabra de verdad. ¿Sí? Cuando Dios te habla, cuando Dios quiere comunicarse contigo y te quiere comunicar una verdad, ¿sí? El Espíritu Santo te lleva a la escritura, ¿verdad? Él habla a tu espíritu, ¿verdad? Y luego le pone palabras con lo que ya te reveló a tu espíritu, ahora le pone palabras con la escritura y entonces tú sabes que hay algo que Dios quiere hacer y sabes que está a punto de hacerlo, pero no encuentras cómo explicarlo, no encuentras cómo descifrarlo, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? El Espíritu Santo sí te alumbra la escritura, ¿verdad? La escritura, haz de cuenta que salta delante de ti, ¿verdad? Es como fuego vivo en tu corazón y entonces dices, ya entendí, ya sé lo que Dios me quería decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios, ¿verdad? Se unió, ¿sí? Con la revelación que el Espíritu Santo, ¿verdad? Implantó esa semilla que implantó en tu espíritu, ¿verdad? Y entonces la palabra de verdad se convierte, ¿verdad? En una luz a tu caminar. Él nos guía a la palabra de verdad. Él nos guía, mi amado, a la gracia. Y Él nos lleva de nivel en nivel. Él nos lleva de escalón en escalón. Él, ¿verdad? Va llevando nuestras vidas en esa guianza, ¿verdad? Para que experimentemos gracia y gracia y gracia. Dice la Escritura que Él nos guía, ¿verdad? De gloria en gloria. Y dice la Escritura que la gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera. Entonces siempre nos irá llevando en aumento. La gracia que hoy vivimos, mi amado, ha sido buena, pero déjame decirte que lo que necesitas para la siguiente etapa, tú vas a necesitar una gracia mayor. ¿Por qué? Porque lo que viene por delante, ¿verdad? Tiene una mayor estatura. Entonces tú necesitas una gracia mayor y solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a esas dimensiones de gracia que ven aumento. ¿Sabes qué? ¿Sí? Cuando tú y yo somos guiados, todas estas cosas las empezamos a experimentar. No nos damos cuenta de repente, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero estamos experimentando cosas nuevas, estamos experimentando cosas gloriosas, estamos experimentando cosas que son espirituales, ¿verdad? Y que de repente no entendemos, pero que sabemos que son de Dios. Entonces, mis amados, cuando Él, ¿verdad? Nos quiere levantar de un nivel a otro, entonces Él va a trabajar con las cosas, ¿verdad? Que nos impiden crecer. Él va a trabajar con las cosas que nos están bloqueando. Él va a trabajar con las cosas, ¿verdad? Que nos quieren, ¿verdad? Robar las bendiciones. Dice la Escritura por eso, si por el Espíritu haces morir, dice, las cosas de la carne, vivirás. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues nos guía, ¿verdad? Para que tú y yo podamos ver, nos guía para que veamos la iniquidad. Nos guía, ¿verdad? Y nos abre los ojos para que podamos ver, ¿verdad? Lo que la iniquidad produce, no solamente en nuestra vida, ¿verdad? Sino que muchas veces somos herederos, ¿verdad? De cosas que vienen en nuestra línea de sangre, ¿verdad? Y que nos alcanzaron y esa iniquidad nos alcanzó, ¿verdad? Y está produciendo muerte. Entonces necesitamos poder verlas, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para arrepentirlas y para reprenderlas, ¿verdad? Y entonces el Señor nos va a guiar, ¿verdad? Para que veamos también la naturaleza de nuestro corazón. Nosotros no entendemos muchas veces que la escritura es tan real que dice, ¿verdad? Dice la escritura que el corazón es perverso, pero terriblemente perverso. Y entonces eso pues, no lo conocemos ni hemos muchas veces experimentado la perversidad del corazón, pero si la escritura lo dice, es una realidad. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que llevar, ¿verdad? A esas profundidades, ¿verdad? Guiándonos para que nosotros empecemos a conocer la naturaleza de nuestro corazón. Y mientras más alumbra el Espíritu Santo, ¿sí? En las tinieblas del corazón, nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y su luz, ¿verdad? Empieza a limpiar nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo cuando limpia el corazón? Pues entonces nos va a guiar, ¿verdad? A encontrarlos con el amor de Dios. Sabes que el amor del Padre, el amor de Dios,
tiene que ser revelado a nuestras vidas. Nosotros, por más que queramos conocer el amor de Dios, no lo podemos conocer, ¿sí? ¿Cuántas veces te han predicado el amor de Dios y pues muchos no lo han sentido, no lo han experimentado? Porque cuando la revelación del amor del Padre viene a tu vida, ¿sí? Va a ser algo que cambia radicalmente, ¿sí? Tu corazón y tu entendimiento y tu visión. Lo cambia el amor. Y entonces tú empiezas a descubrir que el poder mayor que hay para vencer en todo el mundo es el poder del amor. ¿Sí? Por amor, dice la Escritura, que el Padre nos dio la salvación. Por amor el Hijo, ¿verdad?, compró por precio nuestra vida. Y por amor el Espíritu Santo te cela y no te quiere compartir con nadie. Él quiere que seas exclusivo para Dios y te aparta y te lleva por el camino de santidad, ¿sí? Entonces Él nos guía al amor, ¿verdad? Y Él nos guía a descubrir el favor de Dios. Cuando tú experimentas el amor de Dios, mi amado, entonces se abren las puertas a las oportunidades y tú empiezas a ver, ¿verdad?, cómo las cosas empiezan a funcionar, empiezas a ver cómo las cosas empiezan a dar y tú, ¿verdad?, lo único que empiezas a descubrir es que es el favor de Dios sobre tu vida. El favor de Dios te alcanzó. El favor de Dios, ¿verdad?, te está inundando, te está saturando y tú estás experimentando las bendiciones por causa, ¿verdad?, del favor divino, por causa del favor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos toma y nos empieza a guiar y nos empieza a enseñar la Escritura, nos empieza a llevar a la palabra de verdad, ¿sí? El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu que te está guiando, escúchame porque esto es bien importante, ¿sí? El mismo Espíritu nos va a guiar a recibir el Espíritu de adopción, ¿sí?, que es el mismo Espíritu Santo. Pero lo vas a conocer tú como el espíritu de adopción. Quiere decir que tú y yo vamos a descubrir lo que es ser verdaderamente hijos de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, el espíritu de adopción, va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo, eres hija de Dios. Y como eres hijo, como eres hija de Dios, entonces el espíritu de adopción nos va a guiar, ¿sí?, a descubrir que somos herederos juntamente con Cristo. Dice que somos coherederos con Cristo, somos herederos de todas las bendiciones. Sí, las tenemos, pero no las hemos visto, no las hemos vivido porque no han sido reveladas a nuestra vida, porque nos ha faltado la guianza del Espíritu Santo, porque no hemos sido dóciles, ¿verdad?, en las manos del Espíritu, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos enseñe a caminar con Él. Tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que nos guía, Él es el que nos va a guiar a las bendiciones, ¿verdad?, de ser hijos de Dios. Todas estas bendiciones que están, ¿verdad?, disponibles para nosotros en la Escritura y que nos quieren llevar, ¿verdad?, a que nosotros, ¿verdad?, gocemos de toda esta bendición, pues tiene que ser revelada, ¿sí? Entonces, fíjate qué importante, qué importante. Ahorita voy a ir a otra cosa. Qué importante lo que te voy a decir, ¿sí? Ninguna persona, hombre o mujer, de cualquier edad, ¿sí?, ninguna persona que no tenga la guianza del Espíritu, ¿sí?, va a poder encontrar el camino al cielo. ¿Sí? Ninguna persona que no tenga la guianza del Espíritu Santo va a poder caminar el camino del reino de los cielos. ¿Por qué es importante esto? Porque mi vida cristiana,
sin la guianza del Espíritu Santo, ¿sí?, no va a entender lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Sin el Espíritu Santo no puedes entrar. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a poder entrar, ¿sí? No vamos a poder caminar, ¿sí?, los caminos del reino de los cielos en esta tierra. Entonces, fíjate, ¿qué hizo Jesús? Jesús, en la cruz del Calvario, Él fue la ofrenda sacrificial, ¿sí?, que abrió, literalmente abrió, ¿sí?, abrió la puerta del reino de Dios, ¿sí?, a todos los que creen, a todos los creyentes, a todos los que son lavados por la sangre de Cristo, a todos los redimidos. O sea, la abrió. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Nos dio la provisión del reino de los cielos. Y por eso dice la Escritura, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Esos son. Entonces, escucha lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Y dice el versículo 16. Te lo leo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, si andas en el Espíritu, vas a poder, ¿verdad?, cancelar o anular. Vas a poder someter los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, la carne dice, es que yo quiero hacer eso. Y entonces tú dices como persona, es que yo quiero hacer eso, ¿sí? Pero si eso es de la carne, ¿verdad?, entonces lo que quieres hacer, ¿verdad?, es de la carne y está siendo guiado por la carne, ¿sí? Y para poder romper con eso y para poder vencer eso, necesitamos, ¿verdad?, aprender a vivir continuamente en la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, si andamos en el Espíritu, ¿sí?, entonces nosotros, dice la Escritura, que no vamos a satisfacer esos deseos. No, ¿por qué? Porque Dios nos está apartando para Dios. El Espíritu Santo nos está apartando para servir a un Dios de santidad. Nos está apartando. Y dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Entonces quiere decir que el poder de la ley se rompe, ¿sí? Entramos entonces a la dimensión de la gracia, ¿sí? Y entonces empezamos a recibir, ¿verdad?, toda esta gracia que te estuve hablando hace ratito. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo podemos ser guiados si el Espíritu es Espíritu y no lo podemos ver ni lo podemos tocar? ¿Sí? Entonces, la única manera es que tú y yo aprendamos a escuchar, ¿sí? Aprendamos a escuchar al Espíritu de Dios. Entonces, esto me recuerda en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, y tú te vas a acordar también, dice el versículo 1, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, ¿sí?
al pastor de las ovejas, abre el portero. Entonces hay un redil y hay un portero, hay un guardador, ¿verdad? Del redil, ¿sí? Y al único que el portero le va a abrir la puerta, ¿sí?, es al pastor de las ovejas. Entonces, Jesús dice, yo soy la puerta, ¿sí?, yo soy el portero. ¿A quién le va a abrir la puerta? Al pastor de las ovejas. Dice, y a versículo 3, abre el portero, y las ovejas, dice, oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y entonces, cuando las ovejas, ¿verdad?, ya aprenden a oír la voz del pastor, entonces el pastor las empieza, ¿verdad?, a identificar, a llamar por nombre, ¿sí? Empieza a ver una identificación, ¿sí? Y entonces el pastor no tiene ningún trabajo, ningún problema en sacarlas fuera del redil, las puede sacar, ¿sí? El pastor, ¿verdad?, en donde las ovejas no reconocen la voz del pastor, el pastor, ¿sí?, no saca a las ovejas del redil. ¿Por qué? Porque si las saco se me van, ¿verdad? Y entonces no quiere. Olguita, ponle a tu micrófono que está en verde, dale clic para que se cancele, porque se oye lo que están platicando. Ok, sigo. Entonces dice el versículo 4, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, todas sus ovejas, dice, va delante de ellas, ¿sí? Y las ovejas, dice, le siguen. ¿Por qué le siguen? Dice, porque conocen su voz. Entonces las ovejitas aprendieron a conocer la voz del pastor, ¿verdad? ¿Cómo sucedió eso? Pues primero, ¿verdad?, llega el pastor y el portero le abre la puerta y el pastor entra y empieza a hablarle a las ovejas, ¿verdad? Y entonces les empieza a hablar, les empieza a ministrar, les empieza a llamar, les empieza a dar la palabra y las ovejitas empiezan a oír esa voz y empiezan a oír esa voz y entonces dicen, ya reconozco esa voz, entonces esa voz es el pastor que Dios me asignó, ¿verdad? Y ese pastor que está asignado por el cielo para mi vida, ¿sí?, entonces va a ser el trabajo de sacarme fuera del redil, ¿verdad?, en donde están los mejores pastos, ¿sí? Entonces, ese mismo trabajo es el trabajo que hace Jesucristo con el Espíritu Santo, ¿sí?, con nosotros. Nos asigna el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que Él nos guíe por esos caminos de bendición. Pero las ovejitas, cada uno de nosotros, ¿sí?, tenemos que aprender, ¿verdad?, a conocer la voz del buen pastor, ¿sí? Entonces, versículo 7, perdón, el 5 dice, mas al extraño no seguirán, ¿sí?, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, ¿sí? Entonces, quiere decir que las ovejitas, ¿verdad?, van a estar a resguardo, van a estar protegidas, van a estar cuidadas, ¿verdad?, cuando conocen la voz del pastor, ¿verdad? Entonces no van a ser engañadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. Y si otra voz viene y les habla y se las quiere llevar, van a decir, no, ¿por qué? Porque yo solamente oigo la voz de mi pastor, yo no oigo otras voces, ¿sí? Pero hay ovejitas que se agarran oyendo un montón de voces diferentes y de repente, ¿verdad?, se quieren ir con uno y se quieren ir con otro y se quieren ir con otro. ¿Por qué? Porque en realidad la voz de su pastor, ¿verdad?, no le están recibiendo, ¿verdad?, y no le están identificando, ¿verdad?, y no están reconociendo, ¿verdad?, que fue asignado por el cielo para el cuidado de ellas. No lo reconocen. Entonces, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, mis amados, ¿sí?, está el redil y está la puerta de las ovejas, pero la puerta de las ovejas se llama Jesús. Jesús, ¿verdad?, es la puerta de las ovejas, ¿sí? Y es a través de esta puerta que se entra y se sale, ¿sí? Y entonces cuando viene el pastor asignado, ¿verdad?, entonces el portero
sabe a quién abrirle la puerta y a quién no abrirle la puerta, ¿verdad? Y entonces al que le abre la puerta va a ser, ¿verdad?, el pastor asignado para que esas ovejitas, ¿verdad?, se identifiquen con esa voz y aprendan a seguir esa voz, aprendan a seguir esa dirección, aprendan a seguir esa guianza. Amén. Entonces, todo esto es un paralelismo, ¿verdad?, de lo espiritual con lo natural. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Entonces, el que entra por Jesús, ¿verdad? El que entra a través de Jesús, el que accesa, ¿verdad?, al redil a través de Jesús, el que es el que va a poder entrar y salir, ¿sí? Va a entrar y salir, ¿verdad? Y entonces dice que si entra y sale, va a ser salvo, ¿verdad? O sea, va a estar a salvo. ¿Por qué? Porque el buen pastor La Puerta asignó, ¿verdad?, a un pastor que va a sacar a las ovejas y las va a volver a meter y las va a llevar, ¿verdad?, a buenos pastos, van a encontrar, van a salir y van a encontrar buenos pastos, ¿verdad? Y se va a alimentar correctamente con pastos correctos, ¿verdad? Y luego va a volver a regresar y van a entrar de nuevo al redil, ¿sí? Y luego viene pues el versículo que ya conocemos, ¿verdad? Muy usado. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, cuando las ovejitas siguen otra voz, porque no han recibido a la voz que el cielo les ha entregado, ¿sí?, entonces están expuestas, ¿verdad?, a que venga el ladrón, y el ladrón viene a robar, ¿verdad?, a matar, y viene a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces la vida en abundancia viene cuando nosotros, ¿verdad?, aprendemos a oír la voz del que nos ha sido asignado por el cielo, ¿sí? En este caso, al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu, tenemos que aprender a ser sensibles a las maneras como el Espíritu Santo nos habla, ¿sí? Y sabemos que cuando el Espíritu Santo nos habla, va a hablar a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo se va a comunicar de espíritu a espíritu, no de espíritu a carne, ¿sí? Entonces va a ser de espíritu a espíritu. Así que es por eso, ¿sí?, que tú y yo tenemos que entender, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente versículo que está en el manual, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice la escritura, que voy a leer en mi Biblia. Amén. Dice, pero el mismo Dios de paz, dice, lo santifique por completo, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjate, te voy a poner el contexto. Dice el versículo 16, dice, estad siempre, dice, gozosos. ¿Sí? ¿Cómo tienes que estar siempre? Gozosos. ¿Sí? Y luego dice, orad sin cesar. ¿Sí? Entonces, siempre tienes que estar gozoso y siempre tienes que estar orando. ¿Sí? Luego dice, dad gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, tienes que ser agradecido. ¿Sí? Entonces, siempre tienes que dar gracias, dice, en todo, en todo. En lo bueno y en lo malo, en todo. En lo que me cae re mal, en todo. En lo que no puedo soportar, en todo. Dad gracias en todo. ¿Sí? Luego agrega, dice, no apagues al espíritu. ¿Sí? Entonces, no lo apagues. Luego dice, versículo 20,
No menosprecies las profecías, o sea, no las hagas menos. O sea, las profecías, ¿verdad? Tienen su valor, ¿sí? Versículo 21, examina todo, retén lo bueno, ¿sí? Aprende a discernir las cosas, ¿sí? Toma lo bueno. Lo que no edifica, sabes que no lo uses de pretexto, no, 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 simplemente, ¿sí? No lo consideren, no lo tomes. Retén lo bueno, dice. Absteneos de toda especie de mal, abstente del mal. Dice la escritura, ¿verdad? Si, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, o sea, abstente de todo el mal, si las hacemos morir, entonces vivirás. ¿Sí? Y entonces viene la conclusión. Dice, y el mismo Dios de paz, cuando tú, ¿verdad? Estás siempre gozoso, cuando oras sin cesar, cuando das gracia en todo, cuando cuidas tu vida espiritual y no apagas al espíritu, ¿verdad? Cuando no menosprecias las profecías, cuando examinas todo, ¿verdad? Y retienes solamente lo bueno, cuando te abstienes de toda clase de mal, entonces el mismo Dios de paz te va a santificar, dice, por completo. ¿Sí? Viene una santificación, ¿verdad? Completa a tu vida. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le hago para ser santificado? Pues ya te di el patrón, o sea, aquí está un diseño espiritual, este es un diseño de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que pues, ¿quién me va a santificar? Dice, y el Dios de paz, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Entonces, eh, Dios se está revelando con un nombre, ¿verdad? Que yo necesito, ¿verdad? Identificar. ¿Cuál es su nombre? En este caso, el Dios de paz, ¿verdad? Y Él me va a santificar por completo. Entonces, quiere decir que hay un poder transformador, que lo que yo no puedo cambiar, lo que yo no puedo, ¿verdad? Remover, lo que yo no puedo quitar, el Dios de paz sí lo puede hacer. Él es todopoderoso y Él me va a transformar completamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, viendo estas cosas, yo tengo que aprender a guardarme, ¿sí? De todo mal. Quiere decir, ¿verdad? Que no le dé lugar a las obras de la carne, como veíamos en Gálatas y en Romanos, ¿no? Entonces tengo que aprender a guardarme de todo mal, ¿verdad? Y si quieres, anótale ahí, Primera de Tesalonicenses 5:22, ¿verdad? Entonces yo me abstengo de todo mal y de esta manera, ¿verdad? Cuido mi vida. Entonces, escúchame porque estas cosas son sencillas, ¿verdad? Pero pues tienen que estar bien claras para ti, para mí, ¿sí? Escucha, la santidad, ¿sí? Es la condición necesaria, ¿sí? Para que se establezca la paz en tu vida. ¿Quieres la paz de Dios? ¿Sí? O sea, la santidad, ¿sí? No le des lugar a las obras de la carne, ¿sí? Si vives por la carne, dice, morirás. Si vives por el espíritu, ¿verdad? Vivirás, ¿sí? Entonces, escucha lo que dice Filipenses, aquí un poquito atrás. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 6. ¿Sí? Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo que aprendisteis, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vistes en mí, esto haced, ¿sí? Y el Dios de paz,
estará con vosotros. Entonces, dice Tesalonicenses, ¿verdad? Y el Dios de paz lo santifique, ¿sí? Por completo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a esta dimensión en donde el espíritu de paz me santifique? Bueno, viene el segundo diseño, ¿sí? Escritural, ¿sí? Estos son los diseños apostólicos, son los diseños que el cielo, ¿verdad? Bajó, ¿verdad? Y el apóstol, ¿verdad? Los pudo atrapar y los pudo dejar escritos para que tú y yo los aprendamos también, ¿sí? Entonces, fíjate este segundo diseño. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, primero, o sea, anótale ahí, punto número 1, porque esto no viene en el manual. Esto te lo estoy pasando ahorita al costo. Amén. Estoy tomando SEAP, quinto aniversario. Esto es de ahora que festejamos el aniversario de Aguaviva Tijuana, ¿verdad? Hay un saludo a Bruno, ahí está. Entonces, ahí acordándome nada más, ¿no? Entonces, está buena la clase, estamos aprendiendo, te está bendiciendo, ¿sí? ¿Cómo ves? Mucho, pues, que Dios les abra el entendimiento, ¿verdad? Y atrapen estos diseños. Mira, todas estas cosas, si tú te das cuenta, ¿sí? O sea, yo no las he predicado todavía en Agua Viva, no las hemos declarado, no las hemos establecido, ¿verdad? Ustedes están llevando el mejor regalo, ¿verdad? Están llevándose el mejor regalo, están tomando diseños, ¿verdad? Que en su tiempo, ¿verdad? Pues cuando Dios lo disponga, ¿verdad? Los voy a soltar, ¿no? Amén, son primicias, exactamente, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice Filipenses 4:6, ¿sí? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas tus peticiones, ¿sí? Entonces, punto número 1, ¿sí? Dependencia, ¿verdad? Completa de Dios. Una dependencia del Espíritu Santo completa, ¿sí? Una dependencia completa, ¿sí? Dice, si no sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios. O sea, significa que tú, ¿verdad? Tienes que aprender a entrar delante de la misma presencia de Dios. Entonces, punto número 2, ¿sí? Confianza completa, ¿sí? Tú solamente vas a confiar en la persona que conoces, ¿sí? Íntimamente. Si tú aprendes a entrar delante de la presencia de Dios y, ¿sí? Hacer que tus peticiones sean conocidas es porque, ¿sí? Tú has entrado confiadamente, sabiendo que el velo ya fue rasgado, sabiendo que es a través del cuerpo de Cristo que tú y yo entramos confiadamente hasta la misma presencia, ¿verdad? Del Señor, al trono de gracia. Entonces tenemos una confianza completa, ¿sí? No solamente, ¿verdad? Dependemos de Dios, sino que confiamos en Dios. Dependemos de Dios, confiamos en Dios. Dependemos, ¿por qué? Porque por nada estoy afanoso. ¿Sí? Quiere decir que todas mis cargas, todas las cosas, ¿verdad? Que me deberían de estresar, de preocupar, ¿verdad? De afligir, de producir, ¿verdad? Desesperación dentro de mí. ¿Sabes qué? Yo las estoy poniendo un alto y yo estoy declarando, Espíritu Santo, yo estoy aprendiendo a ser guiado por ti, Señor. Si tú me guías, entonces quiere decir, Señor, que todas las cosas, ¿verdad? Van a entrar en orden, Señor. Y yo no me voy, ¿verdad? A afanar. Yo no voy a permitir que mi vida caiga en pecado afanándome. ¿Ven? Entonces yo voy a confiar, ¿verdad? Voy a depender, Espíritu Santo, ¿verdad? De tu guianza completamente.
y luego voy a entrar a la misma presencia de Dios, quiere decir que voy a tener intimidad en la misma presencia de Dios. Entonces yo le estoy diciendo, Dios, yo estoy confiando en ti, ¿verdad? Que tú eres la solución a cualquier situación de mi vida, ¿sí? Entonces, punto número 2, confianza completa, ¿sí? Y entonces yo entro con mis peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Punto número 3, ¿sí? Oración continua. Quiere decir que yo tengo que aprender a orar sin cesar. Lo veíamos en el diseño número 1, ¿verdad? Este es el segundo diseño que está compaginando, ¿sí? Entonces, oración continua, ¿verdad? Ese sería el punto 3, ¿sí? Y dice la Escritura, con acción de gracias. Punto número 4, ¿sí? Gratitud, ¿sí? Que lo veíamos en el otro diseño. Entonces, aquí se está confirmando, ¿verdad? Gratitud, ¿sí? Y la paz de Dios, ¿sí? Punto número 5, ¿sí? La revelación de la paz de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿sí?, se revela a mi vida como el Dios de paz, ¿sí?, entonces esa paz va a venir a mí, ¿sí? Jesucristo dijo, ¿verdad? Está en la Escritura, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, ¿de dónde tomamos paz nosotros? Pues del príncipe de paz, ¿sí? Pero Él nos las tiene que dar. O sea, el príncipe de paz nos imparte su paz para que en nosotros haya paz, ¿verdad? Y entonces, la paz de Dios, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará, ¿sí? La paz de Dios, punto número 6, ¿sí? Guardará nuestro corazón y nuestra mente, ¿sí? O sea, la paz de Dios va a traer un blindaje de protección a nuestra mente y a nuestro corazón. Acuérdate, del corazón habla la boca, pero el corazón se llena de los pensamientos que vienen. El diablo ataca la mente, todo dardo de fuego que quiere incendiar con pensamientos, ¿verdad?, de incredulidad, de duda, ¿verdad?, y de error, ¿sí? Tenemos que apagarlos. Entonces necesitamos que nuestra mente esté blindada, que nuestra mente esté protegida, que nuestra mente, ¿verdad?, sea librada, ¿sí?, de todo dardo de fuego del diablo, del infierno. Entonces, el príncipe de paz, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando Él viene y establece su paz en mi vida, entonces, si ya está la paz de Cristo, ¿verdad?, impartida a mi corazón, ¿sabes qué? Con mayor razón, no me voy a afanar por las cosas naturales. Y a lo mejor dices, pues qué conchudo. Pues yo te diría, mejor dime qué confiado. ¿Sí? O sea, ¿cuánto has aprendido a depender de Dios? ¿Verdad? ¿Cuánto? ¿Sí? Entonces, eso, ¿verdad? Pues tiene que ser un paso de fe en tu vida. ¿Sí? Y entonces, mi corazón dice, y mi mente van a ser guardados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Pues que mis pensamientos, ¿sí?, voy a aprender a sujetar mis pensamientos. ¿Sabes qué? No dejes que tus pensamientos se desbalaguen, no dejes que tus pensamientos corran, no dejes que tus pensamientos jueguen, ¿verdad?, con cosas, ¿verdad?, que desaten incredulidad o desaten dudas en tu vida. No lo permitas, ¿sí? No dejes que tus pensamientos jueguen con pensamientos vanos. No lo permitas. O sea, permite que el Dios de paz, ¿verdad?, el Dios de paz, ¿sí?, o que la paz de Dios, ¿sí?, afiance tu corazón y afiance tu mente, ¿sí?, a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir o qué significa esto? ¿Sí? Cuando dice guardará tu corazón y tu mente, ¿sí? El Dios de paz dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, es algo que tu mente, tus pensamientos no alcanzan a entender ni alcanzan a comprender hasta que lo vives y lo experimentas. ¿Por qué? Porque la paz, ¿verdad? La paz, ¿verdad?, no es un concepto, la paz es una persona. Y la persona te imparte esa paz, ¿verdad? Y eso es espiritual, es sobrenatural. O sea, tú no puedes llegar a estas dimensiones de esta paz que es Jesucristo si no te es dada por el cielo.
¿sí? ¿No? Si la paz de Dios no viene a tu vida, y cuando viene, ¿sí? Va a ser, ¿verdad? Una cubierta de protección, va a ser la cobertura que tu mente y la cobertura que tu corazón necesitan para estar sujetos a Dios. ¿Para qué? Para que tu mente y tu corazón, ¿verdad? Puedan obedecer, ¿sí? Para que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? A obedecer, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? ¿Por qué la leemos y solamente somos, ¿verdad? Los que leen, pero no somos hacedores? ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿verdad? No está protegida, no está guardada. ¿Por qué? Porque vienen un montón de pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra mente anda en la carne. Porque nuestro corazón está lleno de cosas, ¿verdad? Que la mente, ¿verdad? Tomó del mundo y tomó de las dimensiones espirituales de engaño, de error, ¿verdad? Y fueron metidas al corazón, ¿verdad? Y pasaron de la mente al corazón y contaminaron el corazón. Y entonces nuestro corazón no crece, endurece, ¿verdad? Se vuelve vano, ¿verdad? Y entonces dice Dios algo y dice, sí, está bien. O sea, sentimos con la cabeza, pero no accionamos, no caminamos en ello. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando la paz de Dios me asegura, ¿sí? Y me lleva a la obediencia a la palabra, entonces la paz de Dios, ¿sí? Me asegura su presencia continua en mi vida, ¿sí? Yo voy a estar delante de su presencia continuamente. Voy a poder estar continuamente delante del trono de gracia, ¿sí? Me está asegurando su presencia. Dice la Escritura, Tesalonicenses, dice, y el mismo Dios de paz, dice, lo santifique por completo. Quiere decir que si vamos a ser santificados por completo, ¿sí? Entonces significa que tú y yo seamos perfectos en todo. ¿Sí? Que seamos perfectos en todo. Y me vas a decir, pastor, pues qué medida, ¿sí? tan alta, tan grande, ¿verdad? O sea, estamos levantando el estándar, ¿sí? Porque dice la Escritura, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, dice, por completo. Entonces significa, ¿verdad?, que vamos a ser perfeccionados, perfeccionados, y vamos a ser perfeccionados completamente. Y por eso dice la Escritura, y todo tu cuerpo, perdón, todo tu espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces va a ser una obra completa, una obra entera, ¿sí? Una obra íntegra, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta cubierta de la paz de Dios, esta cubierta que viene a la mente y al corazón, nos van a permitir, ¿verdad?, entrar en el perfeccionamiento del Espíritu Santo a nuestras vidas a través de los 5 ministerios, ¿verdad? Y nos va a llevar, ¿verdad?, a ser íntegros, íntegros, ¿sí? Quiere decir que espíritu, alma y cuerpo van a estar, ¿verdad?, llevados, ¿sí?, al diseño original. El Señor necesita llevarnos al diseño original. Por eso dice la Escritura, vuelva a Filipenses 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto, ¿sí?, en esto pensad, ¿sí? Entonces quiere decir
Déjenme ver. En esto pensad, dice. Entonces, quiere decir que me quedé en el punto número 6, ¿verdad? Dice, guardará tu corazón y tu mente. Punto 7. ¿Sí? Asegura su presencia. Punto 8. Renovación. De tu mente. ¿Sí? Y punto número 9. A ver si lo alcanzo a escribir aquí. Viene una transformación. Entonces vamos a ser transformados. Entonces cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, va a tomar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nos va a llevar al diseño original. Quiere decir que el espíritu va a conectar tu espíritu, lo va a conectar directamente con la sabiduría del cielo. Y como te está conectando con la sabiduría del cielo, entonces tú vas a empezar a pensar en todas las cosas que son verdaderas, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, ¿sí? Todo lo que es digno de alabanza, ¿sí? Todo eso, en eso vas a estar pensando. Y entonces quiere decir, ¿sí?, que el Espíritu Santo te está guiando y es el Espíritu Santo el que está haciendo morir todas las obras de la carne en tu vida cuando tú te metes a este diseño divino. ¿Sí? Y es por el Espíritu. O sea, ¿lo va a hacer quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Estaba leyendo al principio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tú y yo tenemos que aprender, ¿sí?, a movernos en todo lo que es nacido del Espíritu. Y este es el diseño. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Bueno, Él quiere que tú y yo seamos guardados. ¿Sí? Él quiere que tú y yo seamos guardados. Todavía estoy en 1 Tesalonicenses 5:23.
Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados irreprensiblemente. Es lo que quiere hacer, que seamos guardados, dice, irreprensiblemente. ¿Sí? Entonces, con esto termino, aunque pues no logré avanzar mucho, porque hay muchas cosas que traía en mente, ¿verdad? Pero pues yo creo que nos está bendiciendo, ¿no? Nada más quiero terminar con esto, fíjate. Cuando Pablo dice, guardados, ¿verdad? Nuestro espíritu, alma y cuerpo estén guardados, dice, irreprensiblemente, ¿sí? En hebreo significa, ser guardado irreprensible, significa paz y entero o completo. ¿Sí? Que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados en la paz. Y entonces el Dios de paz, ¿sí? Dice, en la paz de Dios. Y entonces quiere el Señor que nosotros aprendamos cómo entrar en la impartición de la paz de Cristo. ¿Sí? La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Sí? Mi paz o sea, ¿cómo entro en esta paz? ¿Sí? Entonces yo tengo que orar, Señor, que mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles en tu paz. ¿Sí? Quiere decir que seamos hechos perfectos en todo. Significa, en palabras sencillas, que nosotros seamos llevados a la estatura de la madurez del varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿sí? Sin que nos falte cosa alguna. Y entonces es mi espíritu el que tiene que ser, ¿verdad? Perfeccionado. Pero ¿qué tiene que ser? Dice la Escritura, santificado, completamente. Mi espíritu completo tiene que ser santificado. Entonces, profundizo un poquito, porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Nada más unos minutos más, ¿sí? El Espíritu Santo tiene que trabajar con nuestro interior, ¿sí? A nivel espíritu, ¿sí? Con todo lo que son las iniquidades y maldiciones y rebeliones. ¿Para qué? Para que seamos santificados. Y luego va a trabajar con el alma. En el alma está nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra voluntad. ¿Sí? Y entonces va a tener que trabajar en esas áreas, ¿sí? Santificándolas, quiere decir perfeccionándolas, quiere decir estableciendo paz, estableciendo paz. ¿Sí? Y luego va a trabajar con nuestro cuerpo, lo tiene que someter y llevarlo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, llevarnos a la madurez, ¿sí? En estas tres áreas unidas, juntas, ¿verdad? En donde nuestro espíritu, ¿sí? Está tomando preeminencia. Porque cuando somos santificados en las tres, ¿verdad? Volvemos al diseño original. En el diseño caído estaba, ¿verdad? El cuerpo sujetando al alma, ¿sí? Y el cuerpo y el alma sometiendo al espíritu, y el espíritu apagado. Y el que dominaba, ¿verdad? Era el cuerpo y las pasiones carnales, la carne. Pero cuando nos toma el príncipe de paz y su paz, la paz de Dios, se establece en nuestra vida y Jesucristo nos imparte su paz, entonces voltea todo el esquema, ¿verdad? Y lo vuelve a alinear con el diseño original donde somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos un espíritu. Somos espíritu que tiene alma, ¿sí? Para ligarse, ¿verdad? Al mundo natural, ¿sí? Con un cuerpo con el que se relaciona con las cosas naturales. Y en el diseño caído, ¿sí? El cuerpo tenía
la preeminencia y muchas veces el alma, ¿no? El alma controlaba, ¿sí? Entonces alcanzamos la madurez en Cristo sin que falte gracia alguna. Con este versículo termino esta parte, ¿sí? Y el próximo martes voy a continuar. Hay cosas muy interesantes todavía que quisiera compartirte. Amén. Entonces, apenas estamos agarrando sabor, ¿verdad? A esto, ¿sí? Entonces, Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Bajo vuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por esta clase, por este tiempo. Señor, tú quieres entrenarnos, Señor, y nos quieres enseñar a aprender, Señor, a oír la voz de Dios, Señor. Quieres que nuestro oído, Señor, se abra, Señor, y que nosotros aprendamos, Señor, a tener discernimiento acerca de la voz del Espíritu, Señor, y poder diferenciarla de las voces, Señor, Señor, que están en este mundo, Señor, y que nos están hablando por todos lados, Señor, que tengamos una claridad, Señor, de lo que es la voz del Espíritu, Señor, y de cómo el Espíritu Santo, Señor, se comunique con nosotros, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, solamente los que son guiados por tu Santo Espíritu, los que han aprendido a ser guiados, Señor, Señor, esos son hijos de Dios, Señor. Y gracias, Señor, porque como hijos, Señor, tenemos herencia, Señor, nos convertimos en herederos, Señor. Señor, y todas estas cosas, Señor, vienen a traer bendición, Señor, y vienen, Señor, a ensanchar nuestro conocimiento, Señor, y nuestra relación, Señor, con Dios. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, el Dios de paz, Señor, se empieza a revelar a nuestras vidas, Dios, y es el Dios de paz el que nos va a santificar, Señor. Señor, y va a establecer su paz, Señor. Una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y gracias por los dos diseños, Señor, que nos diste en esta tarde, Señor. Señor, que sean aclarados, Señor, y que estos diseños, Señor, nos impartan, Señor, conocimiento, Señor, de tu corazón, Señor, y nos lleve, Señor, a crecer, Señor, hacia la madurez. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que en esta noche, Señor, están conectados, Señor. Yo los bendigo, Señor. Yo declaro, Señor, que Caro y Alex, Señor, son bendecidos. Fernanda y Blanquita son bendecidos. Flora, Señor, declaro que viene tu bendición sobre su vida. A Gloria, Señor. Señor, que tú la llenes más de tu gloria. A Griselda, Señor. Señor, la bendiga, Señor, y llegue tu gracia sobre ella, Señor, y reciba de tu gracia. A Imelda, Señor, llénala de tu gracia, Señor, y bendícela, Señor. A Laura, Señor, llénala, Señor, que experimente, Señor, la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. A Lupita, Señor, tráela, Señor, al conocimiento, Señor, de estas verdades, Señor. A Olga, Señor, gracias por su vida, Señor, y llénala, Señor, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. A Raquel y a Chayito, Señor, y a Yesenia, Señor, a Yesenia, que venga, Señor, tu paz sobre sus vidas, Señor, y que el príncipe de paz, Señor, el Dios de paz, Señor, se revele a sus vidas, Señor, y las empiece, Señor, a santificar, dice la Escritura, por completo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el próximo viernes. Hagan un esfuerzo y nos vemos para gozarnos juntos de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? En la congregación. Necesitamos, ¿verdad?, reforzar los viernes y empezar a levantar el propósito de Dios como congregación. Que Dios nos dé almas, o sea, que la iglesia pueda estar llena, que la iglesia pueda llenarse de la gloria de Dios y que Dios añada a los que han de ser salvos. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga.